Aquí estamos de nuevo en el aire, profesor. Como cada martes. Como cada martes. Firmes. Firmes. Firme. Sí. Como alguien dice, en los propósitos y en los principios. Pero ahora lo que se discute es política, no economía, profesor. Bueno, pero tú sabes que la economía es economía política. Es política. No hay que olvidar eso. Y dentro del contexto que se está desarrollando ahora mismo, donde la Junta Central Electoral anuncia que repartirá entre los partidos políticos, ¿verdad?, que tienen cuota Un de chelito. recursos, más de 2.000 millones de pesos. Eso significa que evidentemente eso formará parte del torrente de la economía. Ahora, déjame decirte lo siguiente, generalmente los procesos ya electorales en la República Dominicana no alteran el comportamiento de las economías. Fíjate, cuando uno analiza todo el ciclo político electoral en la República Dominicana, tú te das cuenta de que quizás, por ejemplo, en el año 2020, por un choque externo, coincidió con un proceso eleccionario, hubo una disminución en el ritmo de crecimiento de la economía. Pero si tú vas al 2008, que también hubo un proceso electoral, coincidió con una crisis financiera internacional y la economía también tuvo un crecimiento menor a los crecimientos que tradicionalmente ha tenido la economía dominicana. Si tú le quitas ese efecto, esos efectos externos, evidentemente que ha habido, excepto por ejemplo en el año 2003, 2004 hubo un proceso electoral, pero que la economía vino de un punto muy bajo y entonces creció mucho en el 2004, después del cambio de gobierno. Pero generalmente ha habido un proceso de crecimiento dentro del contexto de un proceso electoral donde la economía dominicana ha crecido a tasas promedio entre un 4 y 4.5%, que no es un crecimiento malo. Entonces yo creo que en este proceso que se está viviendo, por lo menos quizá a nivel interno, no se vislumbra situaciones que alteren, vamos a decir, todo el proceso de la economía, más allá del tema electoral, que básicamente ya los procesos aquí se han convertido en procesos normales porque ha habido un proceso de fortalecimiento De la democracia. de la democracia. Institución democrática. Pero El entorno internacional es el riesgo, siempre lo hemos dicho. millones de pesos que van a recibir los partidos es menos Claro. que los 3.000 que emitió el gobierno Claro. en bono navideño, adicional a ayudas tradicionales. Claro, Sí. claro. Fueron No, 3.000 millones para un mes. sí, sí, Aquí que- estamos hablando 2.500, 1.600 millones para 5 meses. No, está bien, pero por eso mismo estamos observando que el tema electoral es un tema que no, en cierta manera, va a generar una situación de alteración al comportamiento de la economía dominicana. Pero hay Yo mucho creo- dinero que viene de otro lado, No, claro, que no es de los... claro, ahí es que está el problema. Porque generalmente nos concentramos en los aspectos electorales Sí. y no vemos otros elementos como quizás el proceso de infraestructura que se acelera, el proceso incluso de transferencias que se le hacen a las instituciones, las inauguraciones, que de una forma u otra, eso tiene cierto nivel de incidencia. Los pagos que se le adelantan dentro de un contexto, vamos a decir, normales, pero se le adelantan en periodos electorales. Por ejemplo, cuando se le hace un pago a un productor que estaba atrasado en un contexto electoral, evidentemente tú no puedes decir que eso no es un tema electoral, pero sí se hace en un contexto electoral Alguna incidencia que tiene, influye. claro. Todo eso son, vamos a decir, de los trucos y de las mañas que utilizan los partidos políticos que están detentando el poder y concentran gran parte incluso de las inauguraciones, concentran gran parte de las transferencias de recursos en periodos electorales. Eso es así. Y eso lo han hecho todos los gobiernos. Claro, debe haber un proceso cada vez más que se regularice esa situación. Pero siempre favorece al que está en el poder. Pero ahí es real o no, que la inflación está controlada. Mira, mira, el tema de la inflación y de los precios es un tema complejo. La República Dominicana es un país de costos altos, eso hay que decirlo. Incluso en estos días hubo un estudio
que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo apoyando una institución nacional sobre recomendaciones en términos de defensa a la competencia en la República Dominicana. Y una de las recomendaciones que hizo es que eso hay que ampliar. O sea, hay que modificar la ley, la 42-08 del año 2008. Y fíjate, ¿qué es esa ley? Es la ley de defensa a la competencia. Eso es importante porque aquí hay mercados que están concentrados. Y depende mucho, esa concentración de los mercados no permite que los precios en muchos mercados... Pero eso no se da en el término de la agropecuaria. No se da en términos de la agropecuaria, pero la agropecuaria, fíjate, hay mucha atomización porque hay muchos canales de comercialización. Sí. Entonces, cuando esos canales se amplían entre el inicio en la producción, donde está el productor que te vende, por ejemplo, un plátano a 3 pesos y al final ese plátano termina a 20, 25 pesos, hay todo un proceso de intermediación que te encarece. Por lo tanto, eso es... Pero eso pasa en toda parte del mundo. Yo preguntaba una vez a un productor, exportador, que qué pasaba, porque tú te encuentras con una piña que va desde aquí en 4 euros. En 5 euros. Y 5 euros en Europa. Sí. Dice, no, pero eso no es lo que me pagan a mí. A mí me pagan 1 euro o euro y medio. Lo que pasa es que hay una cadena de intermediación cuando llega a los países y tú la estás viendo en el consumidor. No, y además que hay concentración. Hay concentración. De la producción en determinados grupos que ni es el productor y evidentemente perjudica al consumidor. Sí. Fíjate que tú has puesto un caso importante, que eso creó todo un proceso de lo que se llama o se llamó el comercio justo. Sí. El comercio justo en el sentido de que por esa práctica, donde muchas empresas, incluso transnacionales, no le pagaban al productor nacional de un país lo que realmente refleja su esfuerzo. Le compraban un producto a un bajo precio y lo llevaban a mercados internacionales de alto nivel de ingresos y vendían eso con un diferencial muy grande. Entonces, eso generó todo un movimiento. Y hoy en Europa... generalmente, y fíjate, en Europa existe, y ya en los mercados organizados, lo que es el concepto de trazabilidad, precisamente para determinar cómo esa cadena, desde el inicio hasta el consumidor, si ese productor, muchas veces de países en desarrollo, de zonas incluso que dependen mucho de la agricultura, como en el caso de África, o otros países, como el caso de Latinoamérica, si verdaderamente eso está beneficiando. Bueno, aquí se han beneficiado los productores de banano, los productores de cacao, los productores de café. El café ha declinado su producción. La producción, pero no hay nada que exportar acá. Claro, pero el banano y aún así, el cacao. Y en el caso del cacao, entendemos que hay un país que es un gran exportador de productos que provienen del cacao transformado, lo vende a precios altísimos. Sin embargo, el productor, que en muchos casos se puede poner el ejemplo de la República Dominicana, ese productor de cacao no se ve beneficiado. Entonces, todo eso pero también... Pero el comercio justo lo ha beneficiado muchísimo. Claro, porque coloca el grano directamente a la fábrica. A la fábrica. No, y hay empresas que se han especializado, incluso organizaciones no gubernamentales que se han especializado en temas de la comercialización. Pero todo eso lo que refleja es la falta de competencia. Todo eso lo que refleja es que hay que tener instituciones que se puedan ver conectadas con el mundo de hoy. El orden económico internacional, Adalberto y Millicent, es un orden del siglo prácticamente XIX, principio del siglo XIX, del 1945. Y todo eso, el mundo de hoy, es diferente. Por ejemplo... Pero nunca como hoy, profesor. Pero como tú... Habían tantos monopolios internacionales que influyeran en el mundo entero. Así es. Y oligopolios. No, y grandes empresas tecnológicas, que donde ha habido una especie de irrupción. Mira, por ejemplo, la legislación dominicana del 2008, que tú puedes decir que es ayer,
no incorpora cómo tú puedes regular la competencia en mercados digitales. Por ejemplo. Por ejemplo, Sí. eso no está redactado. Y yo te pregunto, en el área de la comunicación, por poner un ejemplo, los mercados digitales, eso está full, porque las redes sociales prácticamente son resultado de 5 o 6 o 7 años atrás. Entonces, ¿cómo tú puedes determinar prácticas que sean de colusión o prácticas que sean de concentración del mercado? No hay ninguna. Pero yo pongo ese caso, pero en los países desarrollados la situación es mucho peor, porque ahí verdaderamente donde donde se iniciaron esas transformaciones y son mercados en expansión. Muchas veces esas instituciones que están bien dotadas, que tienen un personal adecuado, que hacen incluso estudios de manera muy frecuente, aún así son evadidas y no determinan muchas veces los niveles de concentración que pueda haber en esos mercados. Entonces, o el uso, por ejemplo, del Bitcoin. ¿Qué regulación hay en la República Dominicana sobre el Bitcoin? ¿Cuál es la participación del Bitcoin en la República Dominicana? Hay mucha gente y muchos jóvenes que compran y transan e invierten en el Bitcoin. Entonces, no hay ningún tipo. Pero eso pasa también en Europa. Eso pasa también en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que es un elemento importante ya, porque hay un cambio tecnológico que verdaderamente ha dejado detrás todos los procesos, en muchos casos, de legislaciones que hay que ser y hay que ser más proactivos en ese sentido. Bueno, vamos a esperar que los políticos que aspiran a continuar en el poder o a llegar al poder oigan al profesor, sigan su consejo. Así es. Gracias, distinguido profesor A Antonio ustedes, Siriaco. Millicent, también. Y gracias a ustedes, Correcto. damas y caballeros, por su atención. Se acabó el programa de hoy. Mañana tendremos otra entrega de su telediario